Portugal. Un país de paisajes diversos, rica historia y fe perdurable. Portugal, un país ubicado en la península ibérica, presume una cautivadora mezcla de diversidad geográfica, un vibrante panorama político y una herencia religiosa profundamente arraigada. Este ensayo explorará estos aspectos de Portugal, profundizando en su geografía única, su sistema político y la influencia perdurable de la religión en su cultura y sociedad. Una tierra de contrastes, la geografía de Portugal. La geografía de Portugal se caracteriza por una fascinante interacción de paisajes variados, desde las montañas escarpadas del norte hasta las playas soleadas del sur. El territorio continental del país está separado por el río Tajo, su río más grande, creando regiones norte y sur distintas. El norte presenta un interior montañoso con áreas agrícolas fértiles intercaladas entre mesetas. En contraste, el sur, influenciado por el clima mediterráneo, disfruta de veranos cálidos e inviernos suaves, con extensas llanuras y costas famosas por sus playas. Más allá del territorio continental, los archipiélagos de Portugal, las Azores y Madeira, añaden aún más complejidad geográfica. Las Azores, un grupo de islas volcánicas en el Océano Atlántico Norte, se caracterizan por su vegetación exuberante y sus climas templados. Madeira, conocida por su clima subtropical y sus espectaculares paisajes volcánicos, ofrece un marcado contraste con las Azores. Una nación forjada en la historia, la política de Portugal. El sistema político de Portugal es una república semipresidencial, con un presidente y un primer ministro que ejercen poderes significativos. El presidente es el jefe de Estado, responsable de nombrar al primer ministro y a otros miembros del gobierno. El primer ministro, como jefe de gobierno, dirige el poder ejecutivo. La historia política de Portugal está marcada por periodos de estabilidad y agitación. La independencia del país se logró en 1139, consolidando su lugar como una entidad distinta en la península ibérica. Tras la Revolución de los Claveles en 1974, Portugal hizo la transición a un sistema democrático, caracterizado por elecciones multipartidistas y un fuerte énfasis en los derechos humanos. Una fe profundamente arraigada, la religión en Portugal. El catolicismo sigue siendo la religión dominante en Portugal, con aproximadamente el 80% de la población identificándose como católica. Esta fe profundamente arraigada ha dado forma al panorama cultural del país, influyendo en todo, desde el arte y la arquitectura hasta las normas sociales y los valores. Si bien el catolicismo sigue siendo predominante, la práctica religiosa ha disminuido en los últimos años. Esta tendencia se refleja en el creciente número de personas que se identifican como no religiosas o que siguen otras religiones. La presencia de otros grupos religiosos, como protestantes, musulmanes, hindúes y budistas, también está creciendo, reflejando la creciente diversidad de la población de Portugal. Conclusión: un tapiz de geografía, política y fe. La mezcla única de Portugal de diversidad geográfica, una rica historia política y una herencia religiosa profundamente arraigada crea un fascinante tapiz de cultura e identidad. Desde sus montañas escarpadas hasta sus playas soleadas, Portugal ofrece un paisaje diverso para explorar. Su sistema político, moldeado por la estabilidad y la agitación, continúa evolucionando, reflejando el compromiso del país con la democracia y los derechos humanos. Y mientras el catolicismo sigue siendo una fuerza dominante, la creciente presencia de otras religiones y el creciente número de personas no religiosas ponen de manifiesto la evolución del panorama religioso de Portugal. Compartir. Utiliza lenguaje más coloquial y natural. Portugal, un país chulo, con paisajes de película y una historia que te flipas. Portugal, ese país tan molón en la península ibérica, tiene una mezcla increíble. Paisajes que te dejan con la boca abierta, una historia apasionante y una religión que ha marcado su cultura a fuego. Vamos a ver todo esto un poco más de cerca, ¿vale? Paisajes de postal, y más la geografía portuguesa. Portugal es una pasada. Tiene de todo, montañas chulísimas en el norte, playas de ensueño en el sur, y el Tajo, que lo parte por la mitad. Al norte, las montañas son la caña, con valles verdes donde se cultiva de todo. Al sur, el clima es más tipo mediterráneo, con llanuras y playas que quitan el hipo. Y no nos olvidemos de las Azores y Madeira, islas volcánicas preciosas en el Atlántico.
Las Azores son súper verdes y con un clima genial, mientras que Madeira es más subtropical, un paraíso. De revoluciones y democracia, la política portuguesa. Portugal tiene una república semipresidencial, o sea, hay un presidente y un primer ministro que mandan. El presidente es como el jefe del Estado, y el primer ministro, el jefe del gobierno. Su historia política es un poco a lo Juego de Tronos, con épocas tranquilas y otras de revoluciones. La Revolución de los Claveles en 1974 fue clave, porque cambió todo y Portugal se convirtió en una democracia, con elecciones y todo eso. La religión, más que una misa dominical. En Portugal, la religión católica es la que más tira, aunque cada vez hay menos gente que va a misa. Aún así, ha influido un montón en la cultura, en el arte, en la arquitectura, en casi todo. Pero ojo, que también hay gente de otras religiones, como musulmanes, protestantes, hindúes. Portugal es cada vez más diversa. En resumen, un país con mucho que ofrecer. Portugal es un país con una personalidad única. Sus paisajes son impresionantes, su historia es fascinante y su religión ha dejado una huella imborrable. Es un lugar que te engancha, y seguro que te encantará. Su historia. Portugal, una historia llena de aventuras, conquistas y cambios. La historia de Portugal es un viaje apasionante que abarca siglos de cambios, desde la época de los romanos hasta la actualidad. Es una historia llena de conquistas, exploraciones, revoluciones y momentos clave que han dado forma a la identidad del país. Los inicios, pueblos antiguos, romanos y la conquista árabe. Portugal, como toda la península ibérica, ha sido habitada por diferentes pueblos desde la prehistoria. Los romanos llegaron en el siglo III a.C., imponiendo su cultura y organización. Después de la caída del Imperio Romano, la región fue invadida por los pueblos germánicos, como los suevos y los visigodos. En el siglo VIII, los musulmanes conquistaron la península ibérica, incluyendo lo que hoy es Portugal. La independencia y la era de los descubrimientos. En el siglo XII, Portugal logró su independencia del Reino de León. El primer rey de Portugal, Afonso Henriques, consolidó el territorio y sentó las bases para un futuro brillante. A partir del siglo XV, Portugal se convirtió en una potencia marítima, liderando la era de los descubrimientos. Los portugueses exploraron el Atlántico, llegaron a África, India y Brasil, creando un vasto imperio colonial. La unión con España, la decadencia y la república. En el siglo XVI, Portugal se unió a España bajo la corona española, pero recuperó su independencia en el siglo XVII. Durante los siglos XVIII y XIX, Portugal experimentó una época de decadencia, marcada por terremotos, guerras y la pérdida de sus colonias. En 1910, la monarquía fue derrocada y se instauró la República. El siglo XX, dictadura, revolución y democracia. El siglo XX estuvo marcado por la dictadura de Salazar, que gobernó Portugal durante casi 40 años. En 1974, la Revolución de los Claveles puso fin a la dictadura y abrió el camino a la democracia. Portugal se unió a la Comunidad Económica Europea en 1986 y ha experimentado un periodo de estabilidad y crecimiento económico. Un país en constante evolución. La historia de Portugal es una historia de resistencia, de exploración, de cambios y de adaptación. A pesar de las dificultades, Portugal ha sabido reinventarse a lo largo de los siglos, manteniendo su identidad y su cultura. Hoy en día, es un país moderno, democrático y con un futuro prometedor. ¿Qué eventos históricos marcaron el desarrollo de Portugal? Buena pregunta. La historia de Portugal está llena de eventos que la marcaron profundamente. Aquí te dejo algunos de los más importantes. 1. La Reconquista. Siglos XII-XIII. Esta lucha contra los musulmanes, que dominaban la península ibérica, fue fundamental para la formación de Portugal como nación independiente. La victoria en la batalla de São Mamede en 1128 y la posterior proclamación de Afonso Henriques como rey en 1139 fueron claves para consolidar la independencia portuguesa. 2. La era de los descubrimientos. Siglos XV-XVI. Esta época fue dorada para Portugal. La exploración marítima, impulsada por figuras como Enrique el Navegante, permitió llegar a nuevas tierras, como África, India y Brasil.
Portugal se convirtió en una potencia mundial, controlando rutas comerciales y estableciendo un vasto imperio colonial. 3. La Unión Ibérica. 1580 a 1640. Tras la muerte del rey portugués sin herederos, Felipe II de España reclamó el trono portugués, dando inicio a la Unión Ibérica. Este periodo fue complejo, con Portugal perdiendo su autonomía y enfrentando dificultades económicas. La independencia se logró en 1640, pero el país quedó debilitado. 4. El terremoto de Lisboa 1755. Este devastador terremoto, uno de los más fuertes jamás registrados, destruyó gran parte de Lisboa y causó miles de muertos. Fue un golpe duro para Portugal, pero también impulsó reformas importantes, como la reconstrucción de la capital y la modernización del país. 5. La Revolución de los Claveles 1974. Esta revolución militar puso fin a la dictadura de Salazar, que había gobernado Portugal durante casi 40 años. La revolución trajo consigo la democratización del país, la independencia de las colonias y la apertura a la Europa moderna. 6. La adhesión a la Unión Europea 1986. Este momento marcó un nuevo capítulo para Portugal. La entrada en la Unión Europea trajo consigo un impulso a la economía, la integración en el mercado común europeo y la apertura a nuevas oportunidades. Estos son solo algunos de los eventos históricos que marcaron el desarrollo de Portugal. La historia de este país es una historia de conquistas, exploraciones, revoluciones y cambios, pero también de resiliencia y de una identidad cultural única. ¿Qué impacto tuvieron estos eventos en la cultura portuguesa? Muy buena pregunta. Los eventos históricos que te mencioné tuvieron un impacto profundo en la cultura portuguesa, moldeando su identidad, valores y expresiones artísticas. Aquí te doy algunos ejemplos. La Reconquista. Esta lucha por la independencia forjó un espíritu de resistencia y patriotismo en los portugueses. La épica de los caballeros cristianos luchando contra los musulmanes se convirtió en parte fundamental del folclore y la literatura portuguesa, inspirando obras como Los Cantigas de Amigo y las Crónicas de los Primeros Reyes. La Era de los Descubrimientos. Esta época trajo consigo un intercambio cultural sin precedentes. Los portugueses se enriquecieron con nuevas ideas, tecnologías y productos de las culturas con las que se encontraron en sus viajes, como la influencia de la cultura árabe en la arquitectura y la gastronomía. Los viajes marítimos también inspiraron la literatura de exploración y aventura, como las obras de Camões y Fernão Méndez Pinto. La Unión Ibérica. Este periodo marcó un momento de influencia española en la cultura portuguesa, especialmente en la arquitectura y las artes. Sin embargo, también contribuyó a fortalecer la identidad portuguesa, al generar un sentimiento de resistencia y nostalgia por la independencia. El terremoto de Lisboa. Este evento traumático tuvo un impacto profundo en la cultura portuguesa. La reconstrucción de Lisboa y la modernización del país se reflejaron en la arquitectura y el urbanismo, con la incorporación de nuevas técnicas y estilos. El terremoto también inspiró obras literarias y artísticas que exploraban el miedo, la pérdida y la resiliencia. La Revolución de los Claveles. Este evento marcó un cambio cultural radical. La dictadura de Salazar había impuesto una cultura de control y censura, por lo que la revolución significó una liberación y una explosión de nuevas ideas y expresiones artísticas. La música, el teatro y la literatura florecieron en esta época, con temas de libertad, democracia y justicia social. La adhesión a la Unión Europea. Esta integración ha abierto las puertas a nuevas influencias culturales y ha fomentado el intercambio cultural con otros países europeos. La cultura portuguesa se ha enriquecido con nuevas tendencias y expresiones artísticas, mientras que ha mantenido su identidad propia. En resumen, la cultura portuguesa es un crisol de influencias, forjada a través de la historia. Cada evento histórico ha dejado su huella, enriqueciendo la cultura y la identidad del país. Es un viaje fascinante de exploración y descubrimiento. ¿Cómo se refleja la influencia árabe en la gastronomía portuguesa? La influencia árabe en la gastronomía portuguesa es muy notable, sobre todo en el sur del país, donde la presencia musulmana fue más fuerte durante la época de la dominación árabe. Aquí te dejo algunos ejemplos. 1. Arroz. El arroz es un ingrediente fundamental en muchos platos portugueses, como el arroz de feijão, arroz con frijoles, el arroz doce, arroz dulce, y el arroz de marisco, arroz con mariscos. La introducción del arroz en la península ibérica se atribuye a los árabes,
quienes lo trajeron de Oriente. 2. Especias. Las especias, como la canela, el clavo, el jengibre y la pimienta, son muy utilizadas en la cocina portuguesa. Los árabes fueron grandes comerciantes de especias, introduciéndose en Europa y enseñando a los europeos a utilizarlas en la cocina. 3. Frutas y verduras. Las frutas y verduras como la naranja, el limón, la berenjena y el tomate también llegaron a la península ibérica gracias a los árabes. Estas frutas y verduras se utilizan en muchos platos portugueses, como el bacalao a Gómez de Sá, bacalao con tomate y aceitunas, y la sopa de tomate. 4. Dulces. Los dulces portugueses, como los pastéis de nata, pasteles de crema y los onos, buñuelos, también tienen un fuerte sabor árabe. La repostería árabe se caracteriza por su uso de azúcar, miel y frutos secos, elementos que también se encuentran en los dulces portugueses. 5. Técnicas culinarias. Los árabes también introdujeron nuevas técnicas culinarias en la península ibérica, como el uso de la sartén y el horno. Estas técnicas se han integrado en la cocina portuguesa, dando lugar a platos como el frango asado, pollo asado, y el bacalao asado na brasa, bacalao asado a la brasa. 6. Platos específicos. Algunos platos portugueses como el acorda, una sopa espesa con pan, y el aleira, una salchicha de carne de ave y cerdo, se cree que tienen raíces árabes. El acorda se asemeja a un plato árabe llamado asorba, mientras que la aleira se parece a una salchicha árabe llamada kefta. En resumen, la influencia árabe en la gastronomía portuguesa es evidente en muchos aspectos, desde los ingredientes hasta las técnicas culinarias. Su presencia ha enriquecido la cocina portuguesa, dándole un sabor único y diverso. La próxima vez que disfrutes de un plato portugués, recuerda la influencia árabe que le da sabor. ¿Qué otras culturas han influenciado la gastronomía portuguesa? La gastronomía portuguesa es un crisol de sabores. Además de la influencia árabe, otras culturas han dejado su huella en la cocina portuguesa, creando una riqueza de sabores única. Aquí te dejo algunas. 1. La cultura romana. Los romanos introdujeron en la península ibérica el cultivo de la vid y la oliva, que son esenciales en la gastronomía portuguesa. El vino portugués, conocido por su calidad y variedad, tiene raíces romanas. Además, los romanos introdujeron el uso del aceite de oliva, que se utiliza ampliamente en la cocina portuguesa. 2. La cultura gallega. Portugal y Galicia comparten una frontera y una historia común, lo que ha dado lugar a un intercambio cultural intenso, incluyendo la gastronomía. Platos como el pulpo a la gallega, el lacón con grelos y la empanada gallega son populares en ambos lados de la frontera. 3. La cultura brasileña. La colonización portuguesa de Brasil tuvo un impacto significativo en la gastronomía de ambos países. Platos brasileños como la feijoada, un guiso de frijoles negros y carne, la moqueca, un guiso de mariscos, y el brigadeiro, un dulce de chocolate, se han popularizado en Portugal. 4. La cultura africana. La influencia africana en la gastronomía portuguesa es notable, especialmente en las regiones de Angola, Mozambique y Cabo Verde, que fueron colonias portuguesas. Platos como el calulu, un guiso de carne y verduras, y la muamba, un guiso de pollo con cacahuetes, son ejemplos de esta influencia. 5. La cultura asiática. La influencia asiática, especialmente la china y la japonesa, se ha hecho sentir en la gastronomía portuguesa en las últimas décadas. Los restaurantes de comida asiática son muy populares en Portugal, y algunos platos asiáticos se han adaptado a la cocina portuguesa. 6. La cultura francesa. La influencia francesa es visible en la repostería portuguesa, especialmente en la elaboración de pasteles y tartas. La tradición francesa de la pastelería fina ha inspirado la creación de postres como el pastel de nata, pastel de crema, y el pastel de feijão, pastel de frijoles. En definitiva, la gastronomía portuguesa es una fusión de sabores y tradiciones, resultado de la interacción con diferentes culturas a lo largo de la historia. Es un viaje culinario fascinante que te invita a probar la riqueza y la diversidad de la cocina portuguesa. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl